aquí se alaba mucho gente de mano dura. Por ejemplo, Farideh Raful ha querido poner orden en ciertas cosas. Y le han entrado como Y la le han comba. entrado. Entonces quieren a un Bukele, pero no aguantan a una Farideh, por ejemplo. Entonces, Damas y caballeros, de regreso con este Filo con Filo. Gracias por la sintonía. Suscríbete a esta plataforma, activa la campana de notificaciones, déjanos tu comentario. Únete a la conversación de este Filo con Filo. Bueno, pues agradecer la presencia de un tecnócrata, un caballero de la política que ha aceptado la invitación para conversar sobre su propio futuro político y sobre el futuro de su organización. Quiero que tributemos un fuerte aplauso al señor José Dantes del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo está usted? buenas tardes, Raeldo, a ti y a todos Mucho los que gusto. nos acompañan. Yo estoy bien, diría. Vamos a decir que sí. Bien. Qué bueno. Con Listo. la gripe normal, pero tranquilo. Con una pequeña gripecita que me quiere tumbar, pero no me voy a dejar tumbar. Le voy a meter un machetazo. Filo con filo. Muy bien, Bueno. Dantes, mira, muchas cosas que conversar en términos de lo que significa la política actual en la República Dominicana, una política que está en constante transformación hacia los nuevos tiempos, hacia las nuevas metodologías de comunicación, de conexión con el electorado, de tantas aristas donde podemos sostener la conversación. Pero antes de tu entrada, conversábamos de cosas que nosotros como sociedad civil todavía no terminamos de comprender, José querido. Tú que has estado en lo interno de la administración pública, tú que de alguna forma tienes tanto expertise, tanto a nivel académico como a nivel institucional, nosotros no terminamos de comprender cómo es que pudiendo hacer las cosas bien, cómo es que pudiendo tomar determinaciones correctas a lo interno de la administración pública, un Estado, un presidente, un conglomerado, se sigue dando el lujo de cometer pifias históricas. Les ha pasado a ustedes como organización. Esto básicamente no es una discusión política, José querido. Es una discusión social, es una discusión incluso hasta filosófica de cómo nosotros los seres humanos todavía nos permitimos estar en medio de estos errores que uno desde fuera no puede comprenderlos. Tú que has estado desde dentro, ¿tú pudieras darme una radiografía de eso? Sí, claro, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que toda obra humana es imperfecta. Claro, falible. Entonces, no hay gobierno alguno sobre la faz de esta tierra que haga todo bien. No hay forma, ni en los países escandinavos, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, en ningún sitio. Entonces, cuando tú hablas de un país del tercer mundo como nuestro país, con una serie de deudas sociales históricas desde el siglo XIX, entonces el reto es aún mayor. Para los que tienen quizás un poco más de edad y pueden hacer una comparación de lo que era este país en el 2004, se podrán dar cuenta de cómo se ha transformado Sí, eso sí. en 22 años. Totalmente. Entonces, lo cierto es que yo recuerdo para la campaña del 2000, hace 26 años, cuando se hicieron, por ejemplo, los primeros túneles en la 27 de febrero, que fueron criticados por un sector de la sociedad dominicana. Claro que sí. ¿Ustedes se imaginan hoy la ciudad capital sin esa obra? Lo mismo ¿Cómo sucedió hubiese sido? con el metro. Con el metro, con todo. Entonces, Con Punta siempre, Catalina. claro, entonces siempre van a ver, primero van a ver de las expectativas de una sociedad, las demandas de una sociedad y la incapacidad de un gobierno de poder cumplir con todas esas demandas. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de recursos que hay que tomar en cuenta. Entonces, un país que no recauda lo suficiente, un país que, vuelvo y digo, tiene una deuda social histórica muy grande, pues va resolviendo los temas pendientes de ese siglo XIX y siglo XX y tratando de enfrentar los nuevos retos del siglo XXI. Entonces, hay cosas que tú sabes que las debes hacer, pero ¿qué ocurre? Hay que tomar en cuenta también la sociedad dominicana, cómo la sociedad asimilaría de ciertas decisiones que tú no puedes tomar de golpe y de porrazo. Por ejemplo, aquí se alaba mucho gente de mano dura.
pero como creo que tú lo estabas comentando, por Claro. ejemplo, Farideh Raful ha querido poner orden en ciertas cosas Y le han entrado como y la le han conga. entrado. Entonces quieren a un Bukele, pero no aguantan a una Farideh, por ejemplo. Entonces, el tema, buena el tema, observación. el tema Quieren es, un Bukele, pero no, es el título. entonces, no estamos preparados como sociedad realmente para organizarnos. Y tú me podrás decir, bueno, pero ¿por qué? Porque lamentablemente aquí ha faltado un régimen de consecuencias que sea efectivo. ¿Y por qué digo un régimen de consecuencias que sea efectivo? Porque aquí tenemos muchísimas leyes. Aquí se cree que para resolver un problema hay que hacer una ley. Dicten Claro. una ley. Ya dictaron la ley, ya se terminaron los Que hay problemas. leyes para todo. No es así. Si el régimen no funciona, si el régimen sancionador no funciona, si la ley no se puede implementar, entonces vas a crear más frustración. ¿Por qué? Porque la sociedad está esperando. Sí. ¿Por qué razón aquí la gente anda como loca en la calle manejando? Pero desde que se montan en un avión y llegan a Miami, Eso me cambian la olvidó. manera de manejar. Entonces, es el mismo dominicano, el mismo, no es otro. ¿Pero por qué? Porque saben que allá hay un régimen de consecuencias que si tú te cambias de un carril a otro sin poner tu luz direccional, tienes una multa Claro. y te puedes ver en más problemas. Entonces, yo creo que hay un tema de falta de voluntad política en los gobiernos de tratar de llevar junto de manera simultánea con el desarrollo de la sociedad esos regímenes de consecuencias Claro. que se necesitan. Porque, ojo, para nadie es un secreto, vuelvo y digo, que los gobiernos de mi partido transformó este país. Sí. Aquí, en los últimos 8 años de nuestro gobierno, se construyeron 26,000 aulas. Eso significa, señores, que la mayoría de la población estudiantil no tenía dónde tomar clases. Claro. Y por eso habían 3 tandas. Una tanda matutina, una en la tarde y una en la noche. Nocturna, sí. La calidad de ese proceso de enseñanza y aprendizaje no era buena, porque además tú tenías aulas con 50 niños y cuando los estudios indican que Claro. el máximo que debe haber de los niños en un aula no debe ser más de 25 o 30. Claro. Entonces era necesario crear la infraestructura para que se pudiera recibir la enseñanza. Entonces, Y todavía hay déficit de aulas. No, pero hay altísimo, muchísimo déficit altísimo, porque este altísimo. gobierno no continuó con ese proceso de construcción Una de aulas. cosa, José, Sí. ¿cómo tú ves el hecho de que, por ejemplo, a Abinader le quedan 2 años de gobierno, él no vuelve en el 28, no va a ser candidato, ya está inhabilitado, porque él no toma la decisión de ¿por qué no toma decisiones realmente impopulares? Porque él no va para poder pues dejar un legado importante en República Dominicana. ¿Por qué no? Porque lamentablemente él está pensando como un político en las Porque es la próximas mejor elecciones y oportunidad. no en las próximas generaciones. Porque es la mejor oportunidad. Los estadistas piensan en las próximas generaciones y toman medidas, como tú dices, impopulares o toman ciertas medidas que tú no las vas a ver en el corto plazo. Sí. Vuelvo al tema al tema de la educación. Aquí hubo todo un movimiento social en el 2012 para que se asignara el 4% del Producto Interno Bruto al Ministerio de Educación para la educación preuniversitaria. ¿Ustedes saben desde cuándo estaba ese mandato legal? Desde la Ley General de Educación del 97. Wow, hace Nunca se había hecho. 30 años. Y el presidente Medina dijo, yo voy a cumplir con eso. Y a partir de ahí entonces comenzó la revolución educativa. ¿Por qué no se había hecho antes? Entonces, así hay muchas cosas que no se han hecho. Igual lo de Punta Catalina. Igual como con Las con relaciones Punta con Catalina. China. El problema que existía sobre También. la generación. Sí, La sí. generación de la energía Hoy lo estaba en manos totalmente privadas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un recurso estratégico. Los generadores de energía, con su monopolio, te venden al precio que ellos quieran. Te ponen las condiciones que ellos quieran. Y si tú Claro. no las aceptas, ¿qué hacen? Te apagan el país. ¿Qué país se desarrolla sin energía imposible. eléctrica? No hay manera. El presidente Medina dijo, no, espérate, vamos a acabar con esta vaina Sí. y vamos a construir una planta que sea del Estado. Y los Alta- obstáculos que él tuvo de parte del sector privado, porque no querían... No, y la oposición, hoy La- gobierno, el Sí, PRM y la criticó, y oposición hoy gobierno que había dicho que esa era el cuerpo del delito más grande que iba a tener ese gobierno y tan pronto llegan resulta que es la joya de la corona. Claro. Qué bien Punta Catalina.
da resultados, da 250 millones de dólares al año de beneficios, sin contar el precio al que le vende la energía a las EDES, que es de 8 centavos por cada kilowatt, versus los 18, 20 que, por ejemplo, están ahora cobrando las barcazas de Asua, que además están contaminando el medio ambiente. Entonces, es un tema de que en nuestros gobiernos nos focalizamos para tratar de resolver los problemas más imperantes y nos concentramos en eso y nos descuidamos de los nuevos problemas que iban surgiendo. ¿Por qué? Porque creíamos que con crear escuelas, con la comida barata, con hacer metros, con que tengan luz 24 horas, etcétera, la sociedad iba a continuar su desarrollo y se iba a sentir bien. Pero ¿qué pasó? La sociedad va evolucionando. Claro. Y en la medida en que tú satisfaces una demanda, te surge otra inmediatamente. Así mismo es. Entonces la sociedad fue pidiendo más cosas, quizás no tan tangibles, sino intangibles. La transparencia, por ejemplo. Claro. La lucha contra la corrupción. Sí. La rendición de cuentas. A propósito de eso, José Dantes, Sí. de estos avances que son innegables, irrefutables y que todos nosotros podemos confirmar de que así fueron, hay un contraste importante y es que, óyeme, de ser ustedes la fuerza política dominante, la más abrumadora y la de mayores transformaciones sociales, bueno, pues atravesaron un calvario importante a partir de las elecciones del 2020, donde llegaron incluso en un 2024 a sacar un 10% en las elecciones. Dime tú cuál fue el principal error que los llevó a ustedes a eso y hoy a verse necesariamente en la necesidad de reunificar el partido, de relanzar el partido y de retomar un rumbo que vieron perdido en el año 2020. Mira, antes de yo entrar a lo que pudo ser el error o a los errores que se dieron, tenemos que analizar previamente un fenómeno sociológico. ¿Y cuál es ese fenómeno sociológico? El desgaste Claro. de un partido que duró 16 años de manera consecutiva gobernando. Sí. Hasta la belleza cansa, dicen por ahí en una canción. Entonces no es mentira que había un hastío, un desgaste propio y la sociedad, si bien estaba disfrutando de las transformaciones sociales y económicas que nuestro gobierno estaba llevando a cabo, no es menos cierto que se cansó. Sí. Se cansó de vernos. Se cansó de Mira, escucharnos. y Entonces, quizá, José Dantes, porque yo creo como que nadie se cansa de estar bien. Quizás es que uno se acostumbra a estar bien, pero también lo bueno no quita lo malo. claro, lo que ocurre es algo, tal y como tú lo dices, pero ¿qué pasa? Cuando tú eres niño y tú naces en un piso de tierra, y con el paso de los años tu padre tiene la capacidad económica de poder echar un plato, tú sigues creciendo en esa misma casa, tú tienes el piso de plato, Sí. a ti no se te olvida el piso de tierra que tú antes tenías. Sí. Si posteriormente siguen avanzando económicamente y pueden tirar una cerámica. una cerámica o un mármol, Sí. ese niño valora el mármol de una manera muy distinta a si llega un recién nacido y crece en el mármol. ¿Por qué? Es así. Porque lo tuvo toda la vida. Claro. Entonces no lo valora. ¿Quién lo valora más? El que sabe lo que tenía antes. Entonces la sociedad evolucionando se fue acostumbrando a lo que ya tenía como conquista social y económica. Entonces ahí el desgaste social. Posteriormente, en el 2019, mi partido va a un proceso interno para la elección de la candidatura presidencial Sí. y se divide entre el que fue candidato presidencial finalmente y el expresidente Fernández, que era el presidente del partido. Él no aceptó los resultados y decide irse del partido. Ese fue el primer error. Ok, el primer Error error histórico. fue Político. El primer error. La división. La división. La ¿Entiendes división. tú que si en ese momento hubiese sido elegido Leonel Fernández como candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD todavía estuviera gobernando? Oye. Yo te digo otra cosa. Si en ese momento el presidente Fernández no se va, hubiésemos estado gobernando. Porque el tema era que el partido iba a continuar. El problema fue la división. O sea, Gonzalo hubiese sido presidente. Claro que sí. En el 2007, cuando en la interna el presidente Fernández le gana
a Danilo Medina. Lo ¿Qué recuerdo. hace Danilo Medina? Lo recuerdo. No se va del partido, aunque dijo, me venció el Estado. el Estado. Sí, pero O sea, si a Danilo le hubiese ganado un candidato que no estaba por encima de él, ahí hubiese habido problemas. Pero lo que Si te no quiero, hubiese sido pero, con pero, Leonel. pero lo que te quiero decir es que él aguantó su derrota impuesta con el Estado y se quedó. ¿Por qué? Porque el partido está por encima de todos. Entonces, en el 19, lamentablemente, el presidente José. Fernández pensó en él y no pensó en la José. organización política ni en el proyecto político del PLD de cara al país. Entonces, ese fue el primer error. No lo recuerdo bien, pero en el Sí. 2000 fue así. Se hicieron unas antenas en el PLD porque en el 2000 Danilo fue el Sí, candidato. pero en el 2000 el otro precandidato era acuérdate- Jaime David Era Fernández Jaime David, Mirabal, correcto. Sí, sí, sí. y ganó Danilo. Danilo le ganó las internas Sí. y Jaime, como Jaime se quedó vicepresidente de la República, vicepresidente, se con quedó. muchas posibilidades de llegar a ser presidente. Pero Sí, tenía era un muchísimo, escenario claro. distinto porque aún existía Balaguer. Balaguer estaba Claro. vivo y sin salir de la casa sacó un 24%. Entonces, para Pero que ustedes todo vean. eso que tú has explicado Sí. es lo que explica que hoy ninguno tenga un alto porcentaje en las encuestas. Pero ninguno de quienes, perdón. No, ninguno, la palabra ninguno, cuando se Ah, le pregunta a la ninguno. gente. Esa es la no, no, verdadera, no. esa es la Cuando verdadera se le pregunta a la oposición. gente Sí, no, por ya- quién ya tú votarías, entiendo. cuál Ya es tu entiendo, partido ya entiendo. favorito para la Mira, lamentablemente, por eso te digo, el desgaste de los 16 años vino. Entonces, ahora un gobierno que antes de ser gobierno tenía todas las soluciones para los problemas del país y desde que llegaron han tenido todas las excusas para no resolverlo. Entonces, todo eso sumado ha creado un nivel de desafección social con los partidos políticos Sí. que cuando Sí. tú le preguntas por quién tú piensas votar, dice, no, por ninguno. ¿Por qué? Porque no se sienten Identificados. identificados ni representados. Pero los partidos políticos, el reto que tienen es tratar de reconquistar a la sociedad para que ellos entiendan que nosotros somos sus interlocutores válidos para poder llevar a cabo un programa de gobierno, un proyecto político que represente los sueños, los desafíos, los anhelos de esa sociedad. Entonces, eso explica que ahora se esté buscando un outsider. Bueno, una cantidad de personas piensan eso. ¿O no estamos todavía No, es en un ese tema de tenor? una ola que hay, pero no. En nuestro país no están las condiciones dadas Para un históricamente. No están las condiciones dadas para un outsider. Yo te voy a poner un ejemplo para que tú tengas una idea. Sí. Fernandito Villalona, Ujú. un ídolo de este país, Sí. No, el Michael Jackson de nosotros. fue candidato a senador por su provincia Perdió. y no ganó. Con el apoyo de Balaguer. ¿Por qué? Oye, ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana, independientemente de, Con el al apoyo final de de Balaguer. cuentas, al final en la noche, dice, no, pero espérate, pero es no, que pero yo espérate. yo no puedo poner esta vaina en manos de alguien con el que yo no me sienta que puede realmente hacer las cosas Sí, no, de una definitivamente. manera más o menos bien. Entonces yo creo que para que aquí pueda cuajar un outsider, todavía hacen falta ciertas condiciones que gracias a Dios no se han dado. Ahora, veamos los outsiders, cuál ha sido la experiencia de los outsiders en otros países. No han sido positivas. Tú tienes un Hugo Chávez en Venezuela, Claro. tú tienes sí, pero en El Salvador a un Evo Morales. funcionó. O Lo Bukele que pasa era es que catalogado como outsider. No. Bukele Sí. era medio, Bukele era medio, pero lo que Entre pasa es Luque que, y Juan Mejía a nivel lo de que outsider, pasa es pero- que Bukele es otra cosa porque es muy fácil cuando no hay un contrapeso. O sea, en las constituciones se crean los tres poderes para que sean pesos y contrapesos, para que nadie tenga un poder tiránico, un poder absoluto de hacer lo que le dé su gana y que nadie lo cuestione. Así, ciertamente, tú puedes tomar muchísimas Sí, decisiones pero que pueden ser populares. por sus decisiones y por los resultados que ha mostrado, él ha podido acumular ese poder Claro. que tiene. Fue paulatino. Claro, pero lo y que tomando ocurre- decisiones impopulares. Rael lo Claro, decía, que perdón, pero lo- Rael lo decía el otro sí, día, ajá. que en El Salvador sucede un caso con el tema de la seguridad Sí. que Claro, le que es un pegaba a todo problema el que mundo. tiene todo el mundo. O sea, Lo ha- en ese lo ha nosotros creo que no pero tenemos algo ¿cómo así lo ha todavía. resuelto? Lo ha resuelto A la mala. como dijo, yo no recuerdo quién, Obligado. en el siglo XIII, cuando las cruzadas, cuando fueron y le dijeron que estaban atrás de todo lo que hacían herejías, Ajá. pero estaban vinculados con los católicos, de verdad. Claro. Y fueron donde ese líder guerrero y le dijeron, óyeme, ¿el qué hacemos? Porque no podemos diferenciar cuáles son ¿Quién los... es quién? ¿Quién es quién? ¿Y qué él dijo?
mátenlo a todos, que Dios reconoce lo suyo. Y entonces, Bukele Bukele lo hizo aquí- así. Por eso fue que ahora que tú dices eso, que hay que estar tranquilo, porque no es cierto que Dios va a venir a llevarse a lo bueno y va a dejar a lo malo en el juicio final, sino que Él va a juzgar al promedio. La suerte es que la mayoría de la gente lo somos que buenos. Bukele ha hecho, sí, ciertamente, ha combatido la inseguridad, ha combatido la criminalidad, pero ¿a qué costo? Hay muchas madres salvadoreñas llorando sus hijos, muchas esposas, muchos padres llorando sus hijos. ¿Por qué? Porque lo han metido a todo en la misma colada. Claro. Entonces, ese tipo de... Sí, pero tan vivo, preso. Hubo madres que lloraron a sus hijos decapitados. Cierto, pero hay madres que están, o sea, que están que porque llorando no a sus quisieron- hijos muertos. porque no están quisieron llorando entregar- nada que menor, ver, porque que no un quisieron carajito entregar de el celular 15 o el años sueldo. Se puso ¿Verdad? un tatuaje por estar de moda y lo mataron. Entonces, claro, que la mayoría se siente más tranquila porque ciertamente se ha disminuido al mínimo la delincuencia en seguridad. Sí, pero ¿a qué costo? Entonces, el tema de las libertades públicas en los países es fundamental. Y por esas libertades públicas es que nuestros antepasados lucharon para tener un país libre e independiente. Sí. Entonces, queremos un régimen donde no hayan libertades públicas, donde la decisión sea de una sola persona y nadie puede ni siquiera cuestionarlo. ¿A cambio de qué? A cambio de que voy a tener seguridad. Sí, pero yo no me puedo expresar, pero a mí me pueden llevar en cualquier momento y no hay un debido proceso, no hay un juez Una que garantice mi libertad. Tú ves, entonces... Te voy a hacer una pregunta, José, antes tú Sí. como tecnócrata que eres. Cuando a uno lo internan en un hospital, te dio una vaina, una sirimba, tú puedes pararte del hospital y irte cuando tú quieras. no. No, ¿verdad que no? El médico te tiene que dar permiso. Da de ¿verdad que alta, sí? da de Está de alta, porque tú puedes decirle Salvo- de que, no, que yo tengo una reunión, voy a No, salir. pero pero salvo, usted no puede salvo salir. que tú digas, yo Tú me tienes que voy, firmar, ok. yo me voy, venga, fírmeme aquí, Exacto, para firme. liberar de responsabilidad al Por centro. supuesto. Pero tú tienes la libertad de pararte ahí. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿No es curarte? Sí, tú Ok, cuando tú estás interno, en este caso, cuando tú estás interno, como la democracia, la institucionalidad, el país está interno. ¿Qué está sucediendo en un país como El Salvador? En un país latinoamericano que no tiene un sistema político, social, económico y cultural sólido que mantenga las cosas como están. Porque tiene que estar todo concentrado sobre una única persona, en este caso Bukele, para que mantenga esa dinámica, el suficiente tiempo para que ese sistema pueda ser instaurado, que se le mete en el ADN a la gente. ¿Por qué esa vaina no pasa en un país como Estados Unidos? Porque en Estados Unidos sí existe ese sistema que de venga pesos quien- y contrapesos. de pesos y contrapesos. Desde la Que venga quien Constitución. venga, no puede venir a inventar. No puede Porque venir ¿por qué inventando. tú crees que Obama no puede venir a decir ahora de que, vamos a cambiar esto, yo quiero volver a ser presidente? No, Porque así ahí el mismo. sistema funciona. Pero desde el correcto. inicio funciona. Pero Pero desde- aquí- Desde los padres fundadores. Pero Exacto, claro que aquí sí. no Desde fue el así. 1787, cuando redactaron la Constitución. Porque fue así. Pero tú sabes por qué. Fue desde los cimientos que empezó eso a Claro, funcionar. pero tú sabes por qué. Tú lees la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? The Land of the Freedom, mi segunda Tú tienes patria. la Constitución de los Estados Unidos y tú te vas a dar cuenta que su texto es el resultado del contenido de la Declaración de Independencia de 1776, porque ellos se querían salir del abuso y del atropello del monarca Claro, inglés, sí. y entonces por eso ponen todo eso en la Constitución. Dicen, no, aquí no van a haber monarca, Ajá. aquí el poder va a estar controlado, aquí van a haber 2 cámaras en el Congreso para que se hagan el contrapeso. Claro. Aquí el presidente no puede declarar la guerra, tiene que venir aquí al Congreso. Muy Va a bien. haber un sistema de justicia para controlar a los otros 2 poderes. O sea, Y con todo y crearon todo tiene el sistema. falencias, ¿eh? Claro que No, sí, porque pero nada es, de perfecto. pero es el sistema más cercano a la perfección Claro. en términos de sistema político. Claro, claro. Y además, esa fue la constitución que sirvió de inspiración a todas las constituciones del mundo. Sí. Hasta el día de hoy, todos esos países de por allá, después del Medio Oriente o de África, que están tratando de convertirse en repúblicas, Sí. ¿qué es lo que quieren hacer? Establecer un Congreso, Claro. un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial. Eso lo hicieron los gringos en el Sí. 1787. Entonces, lo que te quiero decir es un tema cultural. Nosotros hemos avanzado mucho. La Constitución de 2010 creó ese sistema de peso y de contrapeso, porque antes de la Constitución aquí era un presidencialismo. Si hoy creemos que hay un presidencialismo en extremo, Sí. antes del 2010 era peor, señor. Claro. Entonces, yo creo que lo que la sociedad quiere al final de cuentas es un gobierno
en el cual ellos se sientan representados. Sí. Esto es una democracia representativa. Es así. O sea, yo aspiro a una posición electiva para representarte a ti como pueblo, como sociedad. Y escuchándote a ti y conociendo las necesidades que hay, entonces la idea es poder satisfacer esas demandas y esas necesidades para que el país pueda desarrollar y el ser humano pueda desarrollarse en su máxima plenitud. Esa es la finalidad de ese político. José Dantes, querido, ya tenemos que terminar. Importante, me gustaría ya que terminemos con, bueno, el futuro del Partido de la Liberación Dominicana de cara a los próximos comicios y en qué posición estás tú como miembro del comité político, si tienes alguna aspiración y eso. Mira, nuestro partido está muy activo, está implementando una nueva línea electoral y organizativa que ha activado todas las estructuras en las 32 provincias, los 159 municipios. Nosotros estamos preparando un proyecto político para presentarle al país en el 2028, Bien. que reencauce este país por los senderos de desarrollo, de justicia social y de bienestar. Y estoy seguro que ese va a ser el mejor proyecto del 2028. ¿Qué siente lo que se mío- avecina? ¿Unas internas cerrada, abierta o una consulta? No lo hemos decidido. En Ok. octubre vamos a tener una consulta para identificar cuál de los aspirantes ¿Cuál es el tiene más termómetro? simpatía, pero no es una elección. Bien. La elección será en octubre del 2027 y con el candidato que sea vamos a presentar el mejor proyecto de cara a nuestro país. Excelente. ¿Y tus aspiraciones? Mis aspiraciones es que mi partido pueda regresar al poder para continuar con esas transformaciones que nosotros llevábamos a cabo desde el 2004 para acá. Excelente, José Dantes. Gracias. Agradecer tu presencia. Tienes que volver. Vamos a seguir Claro. hablando de política internacional y evidentemente del futuro de la República Dominicana, que entendemos que ya está totalmente preparada para encauzarse hacia los senderos del desarrollo y de la hegemonía política que tenemos toda la capacidad de liderar en la región. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, damas y caballeros, esto es Filo con Filo. Cumplimos y regresamos con el finalito. Señor.